RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a compartir comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. En su momento ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Qué gusto saludarlo, doctor Álvarez. Gracias por atender esta comunicación. El gusto es mío. ¿Cómo están ustedes? Se ha conocido hace un rato en el Pleno del Congreso 3 audios que comprometen al presidente Martín Vizcarra, ¿no? Un caso que lo dio a conocer la prensa hace un buen tiempo, ¿no? Una contratación al señor Ricardo Cisnero Carballido, conocido como Richard Swing, ¿no? Y otros 2 audios donde se ve una conversación, se escucha una conversación de la secretaria del presidente Martín Vizcarra conjuntamente con él, ¿no? ¿Cómo aprecia usted esta situación, ¿no? Porque ya se están recogiendo primeras impresiones sobre el tema, si hay delitos, si configura este es un delito, si da lugar o no da lugar a una vacancia presidencial. ¿Cómo está interpretando usted estos hechos, por favor? En principio los hechos podrían configurar delito, pero para que el Ministerio Público pueda delimitar los hechos y traducirlos en actos punibles, tendría que establecerse una investigación. El presidente de la República sí puede ser investigado en el Perú, lo que no puede es efectuarse una acusación mientras dure su mandato. Paralelamente, existe la posibilidad de la vacancia por incapacidad moral, que es una figura establecida en la Constitución que no es propiamente jurídica, sino es propiamente política. Depende de los votos de una mayoría calificada del Congreso. Esta fue ejercida como finalización del gobierno de Alberto Fujimori y también se llevó a cabo en forma infructuosa, por cierto, en el gobierno de Kuczynski, por cuanto él tuvo la posibilidad de defenderse ante el Pleno del Congreso con su abogado y no alcanzó la votación el número necesario de acuerdo a la Constitución. Tiempo después volvió a relevarse, a observarse nuevos elementos de juicio y ante ellos y ante la posibilidad de volver a ser llevado al Pleno del Congreso, el presidente Kuczynski renunció, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el Perú no existe la figura de la acusación constitucional abierta. Recordemos que Clinton fue objeto de una acusación constitucional por haber tenido una conducta impropia dentro de la Casa Blanca y ante la negatoria de él de haber haber tenido acto sexual, se descubrió de que sí había ocurrido estos hechos y el cargo penal presentado fue el de perjuro, o sea, haber mentido bajo juramento. Eso no existe en el Perú. En el Perú solamente se puede hacer acusación constitucional de una manera cerrada por el artículo 117 de la Constitución, básicamente por impedir elecciones, por materias taxativamente establecidas. La ventana que dejó abierta la Constitución es la incapacidad moral, ¿cierto? O sea, esa norma sí la puede aplicar en este caso, o esa decisión la puede aplicar el Congreso de la República. Sí, y es una decisión política. Por encima de lo que si nos parece demasiado grave esos hechos, estos audios, o si aparecen nuevos audios, o si, como algunos señalan, esto no es comparable con el tema de Kuczynski, donde sí había los indicios muy fuertes y razonables de que sus 2 empresas habían recibido dinero mientras él estaba en el ejercicio de la función pública. Entonces, corresponde ahora al Congreso y a las bancadas del Congreso ponderar, sopesar con un criterio político y si es factible iniciar este proceso de vacancia presidencial
o es que consideran de que estos hechos, si bien es cierto, son vergonzosos, por cierto, no revisten la categoría de aquello que motivó el proceso a Kuczynski y su posterior renuncia. Claro, porque puede haber una reacción política muy dura, pero si no se encuentra una tipificación del delito que vaya en concordancia y que sustente la petición de vacancia, entonces ahí no pasaría nada. Bueno, no tiene que haber delito. O sea, podría ser un hecho sumamente vergonzoso. Imaginemos el ejemplo de Clinton. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasa si se encuentra o se divulga un audio o un video del presidente de la República en ejercicio, en un acto sumamente vergonzoso, pasándole una maleta de dinero a un asesor, o cometiendo un acto impropio, una inconducta inmoral, por ejemplo? Eso tiene que ser, categorizado, calificado por el propio Congreso. Es el Congreso el que debe evaluar el daño producido a la investidura presidencial como jefe de Estado y como jefe de gobierno, y sopesar si en ese momento es necesario o no, político o no, el acusarlo. Y desde su punto de vista, y con la experiencia que usted tiene, doctor Álvarez, ¿amerita ese calificativo, por ejemplo, de un incidente político grave? Yo creo que es grave. Los audios escuchados son graves. Podrían tener incluso connotación penal. Ojo, que está estableciendo qué declara y qué no declara ante el fiscal, etcétera. Eso podría ser calificado ya con un penalista de actos que tengan connotación penal, pero a mi manera de ver, hasta este momento, con la información que tenemos, yo creo que sí debería predominar la prudencia y deberíamos esperar a que el Congreso de la República pueda tener un primer debate, y yo sí sería de la idea de esperar, de tener más prudencia que emoción y más procurar estabilidad política más que conmoción, ¿no? Muy bien, doctor Ernesto Álvarez, yo como siempre le agradezco la amabilidad de esta comunicación. A usted, gracias. Le agradezco muchísimo a usted. Muchas gracias. Conversamos con el doctor Ernesto Álvarez Peralta, expresidente del Tribunal Constitucional. RCR, la red que comunica y une al Perú.